Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2. Vamos a considerar en el día de hoy, Cristo es superior a los ángeles en su plan de redención. Pueden ustedes seguir la lección que han recibido, lección número 8. Hoy sería extendiendo el tema una parte más, hoy sería la tercera parte en grabación de esta serie, Cristo es superior a los ángeles en su plan de redención. Recordemos que el escritor a los Hebreos está intentando mostrarle, evidenciar a sus lectores, algunos de los lectores que estaban posiblemente con la tendencia de retroceder, pero que como hebreos admiraban mucho a los profetas, admiraban mucho a los ángeles. Vamos a ver en el capítulo 3 el concepto de los hebreos sobre Moisés. Y el escritor a los hebreos va a presentar cómo el Señor Jesucristo es superior a ellos. Ya en el capítulo 1 ha presentado a Jesús como profeta, sobre los profetas, el que trae la voz directa de Dios, y sobre los ángeles, y ha presentado en el capítulo 1 de una forma magistral a la persona de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, que significa que Él es Dios. Pero en el capítulo 2 va a presentar a Jesucristo, no como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del hombre. Nosotros que conocemos las Escrituras sabemos que perfectamente amalgamada en el ministerio de la encarnación, se une a la naturaleza divina de Jesucristo, la naturaleza humana. Es por eso que con toda propiedad podemos decir que Jesucristo es el Dios hombre, aquel verbo que se hizo carne. Ahora, Cristo es superior y va a mostrar que en ese ministerio de encarnación, el Señor Jesucristo era necesario ese ministerio, porque de esta forma, siguiendo el apunte, en primer lugar, Él va a través de su encarnación, garantiza la restauración de todas las cosas, especialmente del reino venidero. Pero en el día de hoy vamos a considerar en segundo lugar qué más logra nuestro Señor Jesucristo en esa encarnación. En segundo lugar, mirando versos 10 al 13, Hebreo capítulo 2, versos 10 al 13, mira lo que dice el escritor sagrado: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que hubiese de llevar muchos hijos a la gloria y perfeccionar por aflicción al autor de la salvación de ellos. Porque el que se santifica y los santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, y confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Al mirar estos versos 10 al 13, podemos ver que la encarnación del Hijo, en segundo lugar, y gana para sí un remanente para su gloria, la gloria de Dios. A través de la encarnación, Él logra adquirir un remanente, un grupo de los hombres. Mira cómo comienza el verso 10. Mira el autor de esta redención: porque convenía. ¿Lo tienes? Verso 10. Porque era apropiado, porque era necesario, porque era el plan de Dios para el Hijo. Ese término significa que aquel plan divino, preparado desde la eternidad pasada y manifestado en el tiempo y en la historia de los hombres, era necesario, conveniente, obedecía al plan de Dios. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Era el plan divino porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Está describiendo a Jesucristo como el creador de todas las cosas, y mira lo que dice: por quien todas las cosas ¿qué? Subsisten. ¿Recuerdas que ya lo había dicho en el capítulo 1, versos 2 y 3, que Él tiene la tierra, todo sustenta el universo con el poder de su mano? La diferencia es que en el capítulo 1 representa a Jesucristo como Dios, el Hijo de Dios. Pero en el capítulo 2 representa a Jesucristo como el Hijo del hombre. Y aún en su humanidad, aún en su encarnación, el escritor a los Hebreos reconoce a Jesucristo como ¿quién? El creador de todas las cosas. A aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas que subsisten. Que habiendo de llevar muchos hijos, ¿a dónde? A la gloria. ¿Ves acá que la encarnación gana un grupo de redimidos para la gloria de Dios a través de su humanidad?
Él pudo rescatar. ¿Recuerdas que Jesús resume su ministerio terrenal de esta forma? El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, el hombre tiene en cierta forma un concepto, se le puede decir hijo de Dios por el derecho que Dios es el creador. Pero a la luz del Nuevo Testamento entendemos que solamente aquella persona que reconoce a Cristo como su Salvador personal viene a ser ¿qué? Un hijo de Dios. Juan capítulo 1, verso 12, el escritor lo dice claramente. Mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, esto que Él gana, aquellos que va a llevar a la gloria, son aquellas personas que han reconocido a Cristo como su Salvador personal. Mira conmigo en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, por favor, libro de Gálatas, en el capítulo 4, cómo se describe este grupo remanente, estos redimidos, este grupo que Él rescata de la humanidad. En el libro de Gálatas, capítulo 4, mira conmigo el verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento ¿de quién? Del tiempo de Dios. ¿Con qué finalidad? Verso 5, comienza ese texto con el propósito. ¿Para qué viene el Hijo? ¿Cuál es la misión? Recuerda que el término enviar significa que Él viene como en misión de rescate. Y en ese envío, verso 5 dice, para que redimiese a quienes, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué cosa? Mira qué interesante, la adopción de hijos. El creyente, nosotros, usted y yo, somos hijos de Dios por derecho de adopción. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la adopción? Que una persona, un nacido, un natural, que no pertenece a mi lazo sanguíneo, yo tomo la decisión de hacerlo ¿qué? Parte de mi familia. Esa adopción Dios la otorga a través de los beneficios de la cruz de aquellos que se abrazan a ella, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ¿qué dice? Perfeccionarse, volviendo al libro de Hebreos capítulo 2, verso 10, perfeccionarse en el sentido de llevar a su fin, de llevar a la totalidad. Ese perfeccionar tiene que ver con consumar la obra. ¿Recuerdas cuáles son las últimas palabras de Jesucristo antes de entregar su espíritu al Padre? ¿Cuáles fueron? Consumado es. De esa forma Él perfecciona, Él lleva adelante, Él cumple en el sentido de poner fin. La obra de Cristo en la cruz pone fin al plan de redención. Ya no hay otra forma en que los hombres puedan ¿qué? Ser salvos. Solamente al mirar a la cruz. Dice el texto que volviendo a Hebreos en el capítulo 2, verso 10, para que perfeccionase por aflicciones. ¿Lo tienes? Verso 10, aflicciones. La obra redentora de Cristo comienza en la encarnación y culmina con la pasión y muerte. La encarnación es el camino acá hacia humanarse, hacia acercarse a nosotros. Pero esa aflicción tiene que ver con los dolores, con el sufrimiento, con el cargar sobre sus hombros la maldad de todos los hombres. ¿Recuerdas Isaías 53? Que Dios cargó sobre él, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. Por aflicción al autor de la salvación de ellos. Jesucristo, a través de su obra, podemos ver acá cómo el autor, se reconoce al autor de la redención, cómo Él perfeccionó, cómo Él llevó a su fin, por medio de su obra redentora, la aflicción, al autor. La palabra autor significa al líder, al adid, aquel que dirige. ¿Cómo dirige Jesucristo nuestra salvación? No nos olvidemos que Hebreos capítulo 12 dice, puestos los ojos en Jesús. ¿En quién? Primero, autor y consumador de la fe. ¿Cómo es que Él es autor? Equivale en dos sentidos. En primer lugar, por lo que Él obtiene. Él obtiene nuestra salvación al morir por nosotros, tomando nuestro lugar y presentándose por nosotros ante Dios y ante la muerte, pagando el precio. Él la realizó la salvación. No simplemente la obtiene, sino que ahora Él dice, el que cree en mí, el que viene a mí, yo le recibo y yo le doy ¿qué? Vida eterna. No solamente la obtiene, sino que Él también la otorga a todos. Aquel
que cree en él. Juan 3:16, para que el hombre no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Por aflicción al autor de la salvación de ellos. El Señor tenía todas las cualidades para ser el Salvador, para ser nuestro Redentor, para tomar nuestro lugar. Vemos en primer lugar la encarnación del Hijo gana un remanente para su gloria. Hemos visto en el verso 10 al autor de la redención. Veamos ahora en el verso 11 los asociados redimidos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que son rescatados? Porque dice el texto, el que santifica. Recuerda que la palabra santificar significa apartar. El que logró nuestra separación del mundo, que ha logrado que nosotros seamos de Dios. El que santifica, porque el que santifica, aquel que nos ha tomado, aquel que nos ha redimido, aquel que nos ha apartado del mundo, lo ha hecho. Es decir, la obra de Cristo lo hizo por nosotros. Nos apartó para Dios, ¿con qué? Con una obra. ¿Recuerdas 10:10, Hebreos 10:10? 10:10 que dice que por una obra perfecta santificó para siempre. Para siempre. Porque aquel que santifica, ahora en segundo lugar, que dice el verso 11, y los que son santificados, recordemos que los santificados quiere decir acá, aquellos que pertenecen a Dios. Somos santificados por la obra de Cristo. Recibimos ese beneficio porque hemos sido llamados por Él. Me encanta lo que Pedro dice en su primera carta en el capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde? De las tinieblas, ¿a qué? A su luz admirable. Porque aquel que santifica y los que santificados, primero es aquel que compró nuestra redención. Ahora somos nosotros que hemos sido ¿qué? Sacados del mundo. Recuerda que Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los preserven. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a este mundo, porque ahora somos ¿qué? Santificados. Los asociados, la asociación de los redimidos, para que Él sea el que santifica a los que son santificados, de uno solo son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. De uno son todos. Tiene que ver acá para santificarnos. Aquel que nos santificó tuvo que hacerse hombre. La expresión de uno son todos describe la procedencia de todos nosotros y aún también describe a la persona de Cristo siendo hombre. Siendo hombre. ¿De dónde toma nuestro Señor Jesucristo su humanidad? La adquiere de María. La adquiere de María. María le otorga lo que el Hijo de Dios en la eternidad no poseía. La humanidad. De esta forma Dios planeó y esta persona que nos santifica, de uno son todos los hombres. Dice el texto, por lo cual no se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Qué interesante. Jesús no se avergüenza de reconocer que Él ahora tiene ¿qué? Muchos hermanos. ¿Por qué? Efesios capítulo 2, verso 19, porque usted y yo pertenecemos a la familia de Dios. ¿Y cómo pertenecemos a la familia de Dios? Ya lo hemos dicho, por medio de la adopción. ¿Recuerdas primera de Juan capítulo 3, verso 1 que dice, hoy mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos ¿qué? Llamados hijos de Dios. Y el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, no solamente es el unigénito, el único de su género, el único de su especie, el único Hijo de Dios que comparte su esencia divina. Jesucristo no solamente es el unigénito del Padre, sino que también es el primogénito. ¿El primogénito de qué? De entre muchos hermanos. Recuerda Romanos capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No se avergüenza de llamarnos sus hermanos, entendiendo dos conceptos importantes, que Él es el unigénito porque es el único de su clase. No hay otro en el universo. ¿Por qué es el único de su clase? Porque Él es el único eterno Hijo de Dios por relación eterna.
Los ángeles son hijos de Dios por derecho de creación. Usted y yo somos hijos de Dios por derecho de adopción. Pero Jesucristo siempre ha sido ¿qué? El eterno Hijo de Dios. Él es el unigénito, pero a través de su obra, a través de la redención, Él no se avergüenza de llamarla a usted y a mí ¿qué? Hermanos, convirtiéndose Él en ¿quién? El primogénito entre muchos hermanos. ¿Logras ver la asociación de los redimidos? Mira conmigo ahora la aplicación de las Escrituras. Va a presentar el escritor 3 versículos para argumentar esa relación del Cristo humanado, de aquel verbo hecho carne, ganando una redención. Mira el verso 12, cómo él aplica ahora las Escrituras. Hemos visto en este punto la encarnación del Hijo gana un remanente, el autor de la redención, los asociados redimidos, y ahora veamos la aplicación de las Escrituras. Diciendo, mira lo que dice el verso 12, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. Esta cita está tomada del Salmo capítulo 22. El Salmo capítulo 22, usted sabe que es un salmo mesiánico, que habla de la obra de Cristo en la cruz, de su sufrimiento, que evidencia interesantemente lo que Él haría por nosotros proféticamente. Pero de este salmo el escritor dice lo siguiente, toma una parte para decir que el Hijo no se avergonzaría diciendo, anunciaré a mis hermanos, ¿qué cosa? Tu nombre. Es interesante que sus hermanos, creo que en primer lugar se refiere a los discípulos. Él los llamó, los enseñó, les habló acerca del Padre. ¿Recuerdas cuando estudiamos la serie en Juan capítulo 17 que dice, yo les he dado a conocer, ¿qué? Tu nombre. ¿A quién se lo dio a conocer? En primer lugar fue a quienes, a sus discípulos. En segundo lugar, aquellos que le vieron en la resurrección, los testigos. Y en tercer lugar, usted y yo, el Hijo continuamente nos enseña acerca del Padre. Les daré a conocer tu nombre en medio de la congregación, dice él, te alabaré. Mira el verso 13. Y otra vez, citando otro texto, esta vez es el profeta Isaías en el capítulo 8, verso 17. Dice, y otra vez yo confiaré en él. Va mostrando acá al profeta Isaías la confianza que él tenía en la persona de Dios, pero aquí el escritor toma las palabras del profeta Isaías y las aplica a la persona de Cristo Jesús para decirnos que en todo momento el Señor Jesucristo, dice el texto, confió en ¿quién? En su Padre. Aún en la tentación, cuando Satanás viene y le dice, llevándole a un monte, a un pináculo alto, le dice, salta porque tu Padre, si eres hijo de Dios, va reconociendo eso. Y luego le cita el Salmo 91 donde dice que no permitirá que nuestros pies caigan. Él sabía perfectamente que Jesucristo podía volar y podía protegerse de cualquier accidente. Aquí la tentación es que utiliza tu recurso y no confíes en el Padre. ¿Recuerdas cuál fue la última palabra antes de expirar de Cristo en la cruz? Después de decir consumado es. Y antes de expirar, ¿qué le dijo? En tus manos, encomiendo ¿qué? Mi espíritu, el Señor Jesucristo. ¿Confió en quién? En su Padre, en su plan. ¿Recuerdas cuando él dialoga ahí en el huerto de Getsemaní? ¿Pasa de mí esta copa? Él escuchó la voz silenciosa del Padre y él fue obediente a la voz silenciosa del Padre, porque el Padre, a pesar de que no emite ningún sonido, ¿qué le dice al Hijo? Es el único camino de redención. Es por eso que el escritor, aplicando las Escrituras a aquella obra de Cristo, dice, y otra vez yo confiaré en Él. Y así fue. Lo entregó y se entregó el Hijo a la muerte, confiando en que el Padre, ¿qué haría? No permitirás que tu santo vea corrupción. Y de nuevo, por tercera vez aplicando las Escrituras, y aquí dice, hablando de Isaías capítulo 8, verso 18, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Obviamente Isaías se refiere a su familia, a sus hijos, su descendencia. Pero aquí, solamente el escritor a los hebreos, bajo la dirección divina, puede tomar una frase ¿de quién?
del profeta Isaías y aplicarla ¿a quién? A la persona. Por tercera vez los hijos que recibió, dice, y aquí yo y los hijos que Dios me dio. Lo toma acá porque es interesante al mirar Juan capítulo 17. Recuerda verso 6 que dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los has. Dice el texto, y me los distes. Y han guardado tu palabra. Qué interesante. De esta forma entonces encontramos que la encarnación gana un remanente para la gloria de Dios. Un grupo de personas de entre los hombres. Yo sé que está incluido acá la doctrina de la elección soberana de Dios para salvación. Porque es Jesucristo quien dice, nadie puede venir a mí si el Padre ¿qué? No le trajese. Pero a pesar de que hay una elección soberana en la salvación, también en las Escrituras encuentro la responsabilidad humana de creer. Porque ¿cómo invocarán en aquel de quien nunca han oído? ¿Y cómo creerán sin haber quien les predique? El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, que habla sobre la elección soberana de Dios sobre Israel, que no depende de quien corre, ni de quien llega primero, sino de quien Dios tiene que misericordia. El mismo Dios, que la misma verdad que nos enseña una soberanía de parte de Dios en la salvación, en el verso 10 dice, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Se presenta la responsabilidad humana. ¿Cómo se conjugan estas dos verdades? Desde el siglo III y IV, Pelagio y Agustín, Calvino y Arminio, y hoy en día algunos otros, discuten intentando defender sus puntos. La verdad no está en ninguna de las dos partes o en extremos. La verdad está en las dos a la vez. ¿Cómo funciona soberanía y responsabilidad humana? Ninguno de los mortales sabemos. No sabemos. Lo único que sí sabemos es que funciona. Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 4, que nos escogió, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Por eso que yo leo en una puerta que me dice llamado. El que tiene oídos, venga, es llamado. Y cuando yo cruzo esa puerta del otro lado dice escogido. Y me quedo con eso. El escritor a los hebreos dice que hay un remanente que el Hijo rescató para su gloria. Mira, en tercer lugar, en la encarnación del Hijo gana una nueva relación. Verso 14 ahora. Mira, ¿cómo es que gana una nueva relación? Verso 14, mira lo que dice. La participación del estado humano. Así que, recuerda que viene hablando aquellos que redimió, ese grupo que lleva a la gloria. Así que por cuanto los hijos participaron ¿de qué? De carne y sangre. Describe la naturaleza humana. Y describe acá el hecho de que para que el Hijo, para que Jesucristo pueda redimirnos, tiene que ser también ¿qué? Un hombre. ¿Por qué razón? Porque tiene que cumplir lo que Dios enseñó con respecto al pariente redentor, la redención. Para redimir el pariente redentor, ¿qué tenía que ser? ¿Qué tenía que cumplir? Antes de querer hacerlo, en primer lugar tenía que ser pariente. Pariente. Por eso dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, que agrega. El que también, ¿qué significa también? De la misma forma participó de qué? De lo mismo, el Señor vino a semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. ¿A qué se refiere carne de pecado? Que Él adquiere para sí naturaleza humana. Y aquel verbo que dice Juan 1:14 fue hecho carne. El Hijo de Dios, Dios mismo, experimenta en su encarnación algo que nunca antes había tenido en la eternidad. Cuerpo humano, naturaleza humana. Pero sin esa obra, Dios como Dios no puede morir. Y un hombre solamente como hombre lleva en sí la naturaleza pecaminosa, es impotente, incapaz de pagar el precio. De esta forma, la eternidad, el Hijo eterno de Dios se convierte
en hombre. Y en esa condición Él también participó de lo mismo. Es decir, tiene que sujetarse. Aquí hay una autolimitación del ser eterno. Se enfrenta al crecimiento, se enfrenta al desarrollo, se enfrenta al rechazo, se enfrenta al dolor, se enfrenta a la experiencia humana, pero sin pecado. Mira lo que dice ahora el escritor. No simplemente participa del estado humano, sino también el propósito de la encarnación. ¿Cuál es? Para destruir. El término destruir, ¿qué es lo que tiene que destruir? Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Esto es quién? El diablo. Ahora, la encarnación del Hijo gana una nueva relación. Él participa del estado humano con el propósito de destruir, anular, no es aniquilar, hacer inoperante, reducir, hacer ineficaz o inactivo, reducir a la impotencia aquel que tenía, ¿qué cosa? El imperio, el dominio sobre la muerte. El texto dice, por medio de la muerte lo logró. Se encuentra cara a cara con aquel que tenía ese reino en la cruz. Por medio de la muerte. Primero se hace solidario con los hombres para poder morir por los hombres. Después se ofrece en sacrificio expiatorio por el pecado del hombre. De esta forma, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. El diablo es derrotado. Su poder sobre la muerte, la intimidación que él tenía sobre los hombres, ¿qué hacían los hombres producto del temor de la muerte? ¿Qué hacía Dios cuando decía, este es un pecador y tu palabra dice, el alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. Dios tenía que aplicar, ¿qué cosa? Su justicia. Pero al Cristo morir, al morir por nosotros. ¿Recuerdas que en la clase pasada le decía que Jesucristo muere en dos aspectos de la muerte? Muerte significa separación. Él experimenta la separación física, que es la parte física de la parte espiritual. Se separa. Pero Jesucristo también experimenta la muerte espiritual. ¿Cuál es la muerte espiritual? ¿En qué consiste la muerte espiritual? En la separación del Creador de su creación, del hombre. Es por eso que en la cruz Jesús clama como, Padre, ¿por qué me has desamparado? De esa forma Él paga. Él toma nuestro lugar, muere físicamente, pero muere también, ¿qué? Espiritualmente, pagando la deuda de mi maldad. Es por eso que ahora Él puede anular del poder de aquel que tenía, ¿qué? El imperio de la muerte, y lo tenía por intimidación a los demás. Es por eso que la pregunta es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte no puede con el creyente. Romanos capítulo 8, verso 1, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no tenemos que pagar la pena de la muerte porque nuestro Cristo, ¿qué? Lo hizo por nosotros, y usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. La encarnación del Hijo entonces gana para sí un grupo de redimidos, genera también interesantemente esa relación. Mira, en cuarto lugar, verso 15, la encarnación del Hijo gesta la liberación del temor. Mira ahora el verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, es decir, el pecador sujeto a la muerte. Si usted analiza la historia humana, ¿qué han hecho los hombres por detener qué? El morir. Toda la intimidación en todas nuestras culturas, lo que los hombres hicieron en actos paganos para no morir. Dice el texto, y librar a todos los que por el temor de la muerte, miedo a morir. Es por eso que usted ahora sabemos que hemos recibido no un espíritu de cobardía, sino un espíritu de victoria, el Espíritu Santo que clama en nosotros como Abba Padre. Dice Romanos 8:5, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clama ¿qué? Abba Padre. Somos más que vencedores, dice Pablo, y el escritor a los hebreos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban ¿qué? Míralo, verso 15. Estaban durante toda su vida bajo el yugo de ¿qué? De esclavitud. Por la unión con Cristo, el creyente puede decir,
con Cristo soy ¿qué? Más que vencedor. Y Jesús dijo, si yo vivo, vosotros también viviréis. Yo sé que los santos del Antiguo Testamento confiaban en Dios y confiaban en la resurrección. Es Daniel en el capítulo 12 que enseña que los justos, algunos resucitarían para vida y otros para vergüenza. Es por eso que muchos judíos querían ser sepultados en Jerusalén, cerca de Sión, porque ellos sabían que desde Sión vendría el libertador. Y al venir el libertador desde Sión, ellos sentían y querían ser los primeros en ser resucitados. Pero escúcheme bien, ahora usted y yo no solamente miramos la resurrección como una esperanza, que lo es, sino también como una realidad. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo, si yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Cuál es la fe que descansa de los creyentes en el poder del Evangelio? Que Cristo que resucitó de entre los muertos. Usted lo verá en el libro de los Hechos, vez tras vez, cuando los discípulos van hablando de la obra de Cristo, no lo dejan colgado en la cruz y no lo dejan sepultado en la tumba. ¿Qué dicen ellos? Él resucitó. Cada vez que ellos predican, hablan del Cristo resucitado, pues si Cristo no hubiese resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Por eso Pablo dice, 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Yo sé que el umbral de la muerte hay incertidumbre y el espíritu humano se pregunta qué va a pasar. Pero cuando usted conoce la promesa de la palabra de Dios, cuando usted conoce las Escrituras, cuando usted ha profundizado en la palabra de Dios, usted llega a la conclusión siguiente: ausentes al cuerpo, ¿qué? Presentes al Señor. ¿Qué dice Pablo? Deseo morir para estar con mi Señor. Yo creo que la muerte de un creyente debe mirar con cabeza en alto, de frente, caminando hacia la muerte. Porque no tiene la muerte poder sobre quién, sobre los creyentes. Amén. Fácil decirlo. Pero cuando nos enfrentamos a esta realidad, aquellos que han experimentado una operación, que saben que es muy posible que hayan complicaciones. ¿Cómo va a la operación? Antes de hacerme una sencilla cirugía, hablando con una persona que me tenía en ese ward, en esa pieza, previo a la sala de operación, me decía a mí, porque le hablé del Evangelio de Cristo, ella me decía, a mí me sorprende los cristianos cuando ellos van a ser operados, independientemente de la complicación, ¿se ve en su rostro algo diferente? Porque no sabemos si nos vamos a poder recuperar de la anestesia o si la gravedad es mayor que lo que el hombre pueda hacer. Cuando uno entra en ese lugar, ¿a quién se entrega? Es por eso que el salmista dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. La encarnación del Hijo gesta libertad del temor, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos ¿a qué? A esclavitud. Mira el verso 16, la encarnación del Hijo otorga el rescate divino para el hombre. Porque ciertamente, ¿qué dice el texto? No socorrió a los ángeles. El Hijo pasó de largo. ¿Por qué pasó de largo? Porque la condición de los ángeles, recuerde, es irremisible e irrevocable. ¿Qué significa eso? Que hoy ya está decretado por Dios la condición final de los ángeles de Dios y los ángeles ¿de quién? De Satanás. ¿Qué dijo Jesús acerca de los ángeles de Satanás? Ya está preparado para ellos, ¿qué cosa? El infierno, porque el infierno fue preparado ¿para quién? Para Satanás y sus ángeles. El Hijo pasó de largo la condición de los ángeles, porque Él, sino que, dice el texto, socorrió. Vino, la palabra socorrer es echarle una mano. Me encanta lo que dicen los españoles, echarle un cable. ¿Se ha fijado? Venir a ayudarle. Sino que socorrió ¿a quiénes? A la descendencia de Abraham.
difícil texto. Podría entenderse que solamente redimió a los hebreos. Entiendo que Abraham pertenece al linaje humano y creo que el concepto tiene que ver, aún ustedes, los israelitas que pertenecían a Abraham, él vino a rescatarlos, vino a rescatar a la humanidad. ¿Y por qué rescatar a la humanidad? Porque él se hizo ¿qué? Hombre, para cumplir el plan de la redención. Verso 17, la encarnación del Hijo otorga un glorioso sacerdocio. Me encanta esto. Por lo cual, su encarnación, el hacerse hombre, el llamarnos sus hermanos, el ser apartados para Dios, por lo cual debía ser en todo ¿qué? Semejante a sus hermanos. Es por eso que el escritor a los hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote que sí nos puede ¿qué? Entender, porque fue semejante en todo. Aún él fue tentado duramente. Provocado por Satanás, sintió hambre, cansancio, dolor, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Con qué propósito? Mira el verso 17. Mira que como la encarnación otorga un glorioso sacerdocio para venir a ser ¿qué cosa? Misericordioso con el hombre. Misericordioso es entender, tener compasión activa hacia el dolor ajeno. Él nos entiende nuestra debilidad. Él nos comprende nuestros problemas. Él sabe cómo somos vulnerables. Él sabe cómo somos tan débiles, propensos a caer, a debilitarnos al dolor, al fracaso, al sufrimiento, a las pérdidas, porque Él también ¿qué? Lo experimentó. Por eso siempre he dicho, no me digas que entiendes el dolor de aquel que lucha con una enfermedad terminal si nunca la has vivido. No me digas que se siente perder a un ser querido si tú nunca has perdido a alguien. Pero Jesús me dice, yo te entiendo porque estuve ¿qué? Ahí. Mira lo que dice, para venir a ser ¿qué? Misericordioso para con los hombres y fiel sumo sacerdote. Es un sacerdote mediador porque nos comprende. Fiel, ¿para quién? Para Dios. Y misericordioso para los hombres. Fiel en lo que a Dios se refiere. ¿Por qué fiel? Porque Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Y para expiar, mira lo que dice el texto, los pecados ¿de quién? De esta forma, expiar, pagar el precio. La expiación acá no simplemente es el término hebreo que significa cubrir, sino que acá la expiación resume todo lo que Cristo es. Una ofrenda vicaria, santa, en lugar de otra persona. Cuando Dios mira el sacrificio de Cristo, ¿cómo queda? Satisfecho. He ahí el Cordero de Dios. ¿Qué hace? Que quita el pecado. ¿Cómo lo quita? A través de su obra expiatoria en la cruz. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que viniésemos a ser en Jesucristo justos delante de Dios. Miremos finalmente el verso 17. ¿Qué dice? El verso 18. Hemos visto, resumamos un poquito antes de cerrar, hemos visto que Cristo es superior a los ángeles y en su hecho de la encarnación del Hijo garantiza la restauración del reino de Dios. La encarnación del Hijo gana un remanente para su gloria. En tercer lugar, verso 14, la encarnación del Hijo genera una nueva relación. En verso 15, la encarnación del Hijo gesta liberación del temor. Verso 16, la encarnación del Hijo otorga rescate divino. ¿Para quién? Para el hombre. Verso 17, la encarnación del Hijo otorga ¿qué cosa? Un glorioso, ¿qué? Verso 17, un glorioso sacerdocio. Y finalmente, verso 18, la encarnación del Hijo otorga ¿qué cosa? Un glorioso socorro. Tenemos un sumo sacerdote que no se entiende. Mira el verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Él sufrió. ¿Recuerda la confrontación de Satanás en el desierto?
¿Recuerdas cuando intentaron los suyos persuadirlo? Ser una tentación. Ser una tentación a dejar a un lado, ¿qué cosa? El plan divino, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, ¿qué dice el texto? Es ¿qué cosa? Poderoso. Tiene la capacidad, ¿para qué? ¿Para qué tiene la capacidad? Para socorrer a los que son tentados. Yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál sea el sufrimiento que tú estás cargando. Cuál sea la dolencia, el fracaso. No te olvides de estas palabras. Hay alguien que te entiende y hay alguien que está contigo. Hay alguien que prometió estar contigo todos los días de tu vida. Hay alguien que te dice que aunque estés sufriendo, yo estoy contigo. Esa es la experiencia del apóstol Pablo en su última carta cuando él dice, todos me han desamparado. Los que estuvieron conmigo en mi primera defensa me abandonaron, se alejaron, pero luego agrega el apóstol Pablo, pero el Señor estuvo ¿qué? Conmigo, querido. Querida, cuando estés en el horno del fuego, del calor, de la prueba, no estás solo, porque estos tres muchachos en ese horno ardiente no estaban solos. ¿Quién estaba ahí? Aunque a veces el horno esté caliente y el agua esté hasta el cuello. Marcos capítulo 4, el Señor nos dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Echa sobre mí tu carga, que yo la llevaré. Hay que confiar en aquel que dice, yo estoy ¿para qué? Para socorrerte. El Señor en Marcos capítulo 4 calmó el mar embravecido, la tormenta. Y mira a sus discípulos y le dice, ¿por qué ustedes están en esa condición tan amargados, tan amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Fe en qué? Al principio del texto en Marcos capítulo 4 hay dos detalles interesantes de Jesús. Jesús lo primero que les dice a sus discípulos, vamos a la otra orilla. ¿Qué les estaba diciendo a Jesús? ¿Qué le estaba diciendo a Jesús? ¿Ah? ¿Que iban a llegar? No les dice qué lo que iban a enfrentar. El Señor te ha dicho, yo tengo un lugar para ti y ahí te está esperando porque yo lo preparé para ti. Amén. Ahora hay otro detalle más. Dice el Evangelio de Marcos que habían muchas barcas, pero solo en una estaba Jesús. ¿Está Jesús en la barca de tu vida? Dice el Señor Jesucristo, por el cual él mismo padeció siendo tentado y es poderoso para socorrernos a los que son tentados. El socorro no significa que me saca. El socorro significa que él me da la fuerza, la sabiduría, ¿para qué? Para vencer. Amén. Por eso el escritor le dice, hey, ¿cómo ustedes quieren retroceder? Dejar a su benefactor. ¿Van a encontrar a alguien semejante a Jesús en otra religión, en otro lugar? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a los ángeles. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado y por considerar, Señor, esta lección interesante. Te agradecemos, Señor, por ella, pidiendo que nos ayudes a aplicar estas verdades a nuestras vidas, a nuestros corazones, que podamos profundizar en la riqueza de tu palabra. Oramos dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.